Hay unas propiedades, estas propiedades hay que tomar en cuenta en este tipo de análisis. Una de las propiedades es la dimensión de cualquier número será siempre igual a 1. Dentro de lo que acompaña a la variable que integra a en este caso a la unidad, ya sea compuesta o básica, si es un número y acompaña a la variable, entonces ese número valdría 1, siempre va a valer 1. Entonces, esa sería como una de las propiedades que nos permitiría llegar a lo que es la dimensión correcta de esa cantidad, o de esa unidad, o de esa magnitud. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos, no sé, por decir 40 L de longitud, estamos hablando aquí en metros, entonces este 40 prácticamente tendría valiendo 1 y solamente tomaríamos en cuenta lo que es la pura variable. La dimensión de cualquier función trigonométrica también será 1. En este caso, bueno, aquí está un ejemplo. Okay. Si tenemos, de nueva cuenta, si tenemos la tangente de un ángulo acompañando a esa unidad, ¿sí? Entonces tendríamos que esto sería igual a 1, la tangente de θ sería 1, cualquier función trigonométrica sería igual a 1, y entonces aquí lo que tendríamos sería la pura dimensión, que en este caso es L. ¿Sale? La siguiente es la dimensión de cualquier función logarítmica. Entonces, tanto trigonométrica, logarítmica e inclusive exponencial, todas van a tener un valor de 1. ¿Sí? Lo que acompañe a mi dimensión, si es una función, reiterando otra vez, número, si es un elemento trigonométrico, si es un elemento logarítmico, si es un elemento exponencial, entonces siempre va a tener el valor de 1. Y estaremos solamente manipulando lo que es la pura dimensión, la pura, en este caso, variable o unidad. Lo siguiente también nos dice que la dimensión de cualquier constante adimensional, en este caso ya sea la constante neperiana o pi, también será igual a 1. Entonces, estas son algunas consideraciones para al momento de que nosotros queramos encontrar una dimensión, la dimensión correcta de algún parámetro, hacerlo igual a 1. La otra nos dice que tanto la suma como la resta nosotros podemos tomar de manera independiente, ¿sí? Porque, como en el ejemplo anterior de la clase de ayer, señalábamos que si estamos sumando, por ejemplo, tortillas, kilogramos, o sea, tortillas en kilogramos, entonces al final lo que vamos a obtener pues, es también kilogramos o tortillas en kilogramos, perdón. ¿Vale? Entonces, se espera de que al final de la suma o de la resta, pues sigamos manteniendo la misma dimensión, de la misma unidad. Otra de las características también es la evaluación de una dimensión en donde se estén multiplicando. Podemos hacer la agrupación con paréntesis, en este caso paréntesis rectangulares, a cada uno de los elementos que integran esa multiplicación y en este caso de esas unidades. Asimismo con la división, multiplicación y división, también se trata de la misma forma. Los elementos que contengan un exponente también se agrupan de la misma forma con paréntesis rectangulares. Y bueno, el 10, esta reglita del 10, aquí prácticamente nos está aplicando uno de las reglas 2, 3, 4, inclusive 5, en donde tenemos a una A que es tratada como una constante. Entonces, al ser una constante, estamos hablando ya sea de un número, una función trigonométrica, un logaritmo, una función exponencial o una constante adimensional, que acompaña a mi unidad o a mi dimensión y a la n.
Bueno, ¿qué más? Este es un ejemplo. Ya está desarrollada. Vamos a hacer una... Bueno, aquí hay una tablita donde vienen algunas dimensiones también, para que vayan considerándolas en sus formularios. Aquí hay otra, por si no encontramos alguno de los parámetros de los ejercicios propuestos. Bueno, ya entrando en materia, en lo que es la aplicación de estas reglas para encontrar la dimensión de un parámetro en específico, en este caso es, del ejercicio 1 nos dice que debemos determinar las dimensiones de fuerza, energía, potencia, calor específico, conductividad térmica o tensión superficial. Entonces, hay algunos parámetros que vemos aquí que quizás ya conocemos, pero otros no. Entonces, vayan también anotando. Sí, en dado caso no se vayan integrándolo a sus formularios. Vamos a copiar este. Vamos a copiar. ¿Logran ver la pizarra? ¿O solamente? Solamente queda... ok, perfecto. Entonces, nada más cambio la vista. Entonces, vamos a llevar entonces las reglas igual. No, creo que no se no aplica, pero vamos a ver las formas. Perfecto. Pegar. Las reglitas de la aplicación de esta operación sí es importante. Entonces, vamos a llevarla también. Y bueno, vamos a darnos la oportunidad también de llevar otros ejercicios. A ver. También. Como ya les compartí la presentación, entonces al final también hay unos que ya están desarrollados. Esperando que también hayan dado un vistazo. Vamos a hacer las que no están desarrolladas. Les coloco todas estas. Ahí está. A ver si se están conectando bien tarde. Bueno, yo también me conecté tarde. Ok. Entonces, la vista. La vista está. Listo. Ya pueden ver la pizarra. Sí, profe, ya se ve. ¿Se logra verlo? Ok, perfecto. Bueno, nos pide encontrar entonces las dimensiones de la fuerza, la energía, la potencia, el calor específico, conductividad térmica, tensión superficial. Voy a hacer una comparación, si en dado caso algunas de estas ya se encuentran en la tabla, que anteriormente bueno, no sé si ya también si tomaron alguna, bueno, si no, vamos colocándolo. Lo tengo aquí en la mano. Bueno, para el inciso A, tenemos que para el inciso A es fuerza. Que la fuerza es un parámetro, una magnitud determinada por Newton, ¿no? El Newton está descrito como kilogramos, metros, sobre segundo al cuadrado. ¿Vale? Conocemos su unidad en donde integran algunas, bueno, las magnitudes básicas. Es una unidad compuesta. Y esta, ahora sí, pasándolo a lo que es su dimensión, estaríamos hablando que kilogramos es masa. Este es masa. Metros, estamos hablando de longitud. ¿Vale? Y estamos hablando de tiempo. ¿Vale? Entonces, estamos hablando aquí de masa. En su dimensión, la masa está definida como m. ¿Vale? La longitud está definida como L.
¿sí? Si lo estamos pasando a la dimensión que corresponde cada uno de esos parámetros que integran a la fuerza, en este caso a 1 newton, y el tiempo está definida como t, ¿sí? Como t mayúscula. Entonces, si esto lo pasamos ahora a la unidad que corresponde al newton, vamos a reescribir esto, entonces sería masa por L entre el tiempo al cuadrado, ¿vale? Y esto será igual entonces a la declaración correcta. Hemos dicho que si está dividiendo alguna dimensión, hay que pasarlo hacia arriba. Entonces esto pasaría como t a la menos 2, ¿vale? Entonces, prácticamente esa sería la dimensión. Aquí nada más vamos a colocar los corchetes, bueno, estos paréntesis rectangulares. Lo que la regla también nos señala. La regla, en este caso estamos aplicando también la regla 8, ¿sí? Cm por L entre t al cuadrado. Entonces, la declaración correcta debería de ser esta, ¿sale? La dimensión de la fuerza, ¿sale? Masa, longitud y tiempo a la menos 2, ¿vale? Tenemos aquí el tiempo, entonces lo declaramos. La declaración siempre será una cantidad que no es que no es un cociente, ¿vale? Nada de cocientes. Todo lo tenemos que pasar hacia arriba, ¿sale? Si hay un cociente. Bueno, eso sería para la fuerza. Y luego nos vamos con energía. Energía. Aquí como bien están observando, también es importante conocer cómo se declaran ciertos parámetros. Energía. Estamos hablando de energía. Entonces, toda cantidad física que sea energía estará declarada como joules, ¿sí? Joules. Y esto es descrita como kilogramos metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Vale? Y de igual manera, entonces, partimos de las definiciones. Kilogramos, estamos hablando de masa. Metros al cuadrado, estamos hablando de longitud. Longitud al cuadrado. Entre tiempo, ¿no? Al cuadrado. ¿Sale? Y esto es igual entonces a m L al cuadrado por t a la menos 2. ¿Vale? Estaríamos encontrando la dimensión de la energía. Otra, potencia. De potencia. Potencia, debemos bueno, aquí es ya prácticamente la aplicación de la energía por unidad de tiempo, ¿no? O la transferencia, en este caso, de calor por unidad de tiempo, ¿sí? ¿Vale? Entonces aquí tendríamos que es kilogramos, vamos a hablar aquí de watts, estamos hablando de watts, que es entonces kilogramos metros al cuadrado sobre aquí el micrófono, nos quedaría entonces como masa por longitud al cuadrado y esto por el tiempo a la menos 3. ¿Vale? Y listo. ¿Sí? Entonces es la potencia cantidad de energía consumida en un instante de tiempo, en cierto instante de tiempo. ¿Vale? Si se fijan, es la energía, pero en cierto instante de tiempo, por un segundo. ¿Vale?
Bueno, inciso, vamos con el inciso D, calor específico. Calor específico. Entonces, el calor específico. El calor específico está integrado en una ecuación que es descrita como el calor es igual a la masa por el calor específico por un gradiente de temperatura. Entonces, nosotros aquí necesitamos conocer la dimensión del calor específico. ¿Dónde? Vamos a colocar acá. ¿Sale? O sea, esta es una ecuación ya integrativa en donde tenemos como parámetro que el calor específico multiplicado por la masa en un gradiente de temperatura nos da el calor. Entonces, tenemos que despejar el calor específico aquí para conocer su dimensión. Pero para ello necesitamos conocer la dimensión de Q. Y la dimensión de Q está denotada por el kilogramos metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. ¿Vale? Y esto entonces pasándolo en su dimensión, estaríamos hablando de masa, ¿no? Kilogramos, que multiplica a la longitud al cuadrado, ¿sí? Por el tiempo. Bueno, vamos a colocar aquí más esto. Ponerlo tal cual. Por el tiempo al cuadrado. Y esto entonces es masa, longitud al cuadrado, t a la menos 2. De hecho aquí vamos a quitar esto. Entonces es masa L al cuadrado por T a la menos 2. Nada más quitándole ya las llavecitas. Bueno, nada más describe lo que es el calor. Necesitamos conocer, bueno, lo de la masa, pues es ya algo también conocido, kilogramos, y esto es igual a M, ¿no? La dimensión. Entonces es M. ¿Cuál otro? El calor específico es lo que no sabemos. Pero delta T también hay que definir. Delta T es temperatura. Entonces, temperatura, ¿cómo está descrita en las tablas de las dimensiones? Como teta. Vamos a escribir esto. Como teta. ¿Vale? La dimensión, ¿sí? La dimensión de temperatura. Bueno, con esto, entonces, lo que tenemos que hacer es ya sustituir en la ecuación que tenemos aquí. Entonces, estaremos hablando de que Q, las dimensiones de Q es M. Entonces, esto será igual a M. Sus dimensiones, M, L al cuadrado por T a la menos 2. T a la menos 2. Es igual, entonces, vamos a colocar aquí mejor esto, así, entonces, ¿sale? La dimensión de Q es todo esto que está acá, se está colocando aquí. ML cuadrada, T a la menos 2 es igual a M, que es la masa. Entonces vamos a sustituir aquí a M. Calor específico es lo que estamos tratando de encontrar, ¿no? La dimensión del calor específico. Y la temperatura nos dice que es ¿no? Aquí está. Solamente sustituimos. Entonces, con esto, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Despejar, ¿no? Despejar a calor específico, que es lo que necesitamos. Entonces, vamos a continuar, que esto será igual entonces a M, que multiplica a L al cuadrado, que multiplica a T a la menos 2. Entre M, ahí tenemos a M, y teta, ¿no? Y esto es nuestro calor específico.
¿vale? Entonces, esto será igual, entonces, si la declaración correcta es que todo esto del denominador pase hacia arriba, entonces estaríamos hablando de m por m a la menos 1 por L al cuadrado por T a la menos 2 y por teta. Por teta, ¿a qué? A la menos 1. ¿Vale? Y esto será igual entonces a las dimensiones de mi calor específico, del parámetro de calor específico. Ahora tenemos aquí m a la 1 y m a la menos 1. ¿Qué pasa con m a la menos 1 y con m a la 1? Esto pues, prácticamente se vuelve m a la 0 y m a la 0 es igual a 1. ¿Vale? Luego tenemos L al cuadrado no multiplica con nadie, entonces vamos a con nadie, lo dejamos igual, L cuadrada. Luego tenemos a T a la menos 2, no hay otro parámetro con el cual se pueda volver 1 o 0, entonces aquí tendríamos T a la menos 2 y teta a la menos 1. Esto entonces es la dimensión del calor específico. ¿Vale? Entonces aquí estaremos hablando, esta es la dimensión. ¿Sí? Si lo pasamos ya a lo que son las unidades, estaremos entonces con metros al cuadrado sobre, en este caso, temperatura. Temperatura aquí para el calor específico estamos hablando de grados Kelvin, entonces grados Kelvin al cuadrado. No, perdón, aquí no es este está al revés. Es aquí, esta no es temperatura, es el tiempo, ¿no? Entonces es segundo al cuadrado por grados Kelvin, ¿sí? Que es la temperatura. Esa sería entonces la dimensión, perdón, las unidades, ¿sí? De esta dimensión del calor específico. ¿Vale? Lo que se declara siempre cuando estamos analizando la parte dimensional es este tipo de notación, ¿sí? Este tipo de descripción, ¿sí? Del parámetro que estamos investigando o analizando. Bueno, calor específico, inciso E, conductividad térmica. A ver, para la conductividad térmica, bueno, conductividad térmica. Conductividad térmica. Esta está definida como joules sobre metros por segundo por grados Kelvin. Por grados Kelvin. Entonces, así nos quedaría. Y si estamos hablando de joules, entonces vamos a regresar, ¿no? A donde tenemos descrito la dimensión de joules, es el inciso B. Y en el inciso B, entonces, vamos a colocar, entonces, la dimensión en joules, estaremos hablando de m L al cuadrado por T a la menos 2. ¿Vale? Entonces, esto más o menos quedaría de esta forma. Entre, no sé si que va entre metros, estamos hablando de longitud. ¿Qué más? El tiempo en segundos, estamos hablando de T por T. Y la temperatura, que es grados Kelvin, entonces estamos hablando de teta. ¿Sale? Y entonces esto será igual. Tenemos aquí que hay elementos que están dividiendo, por lo tanto vamos a pasar todo eso. Tenemos m, tenemos L al cuadrado y tenemos T a la menos 2. Y bueno, tenemos a L que está dividiendo, entonces L lo pasamos como L a la menos 1 y aquí por T a la menos 1 y teta a la menos 1. ¿Vale? De tal manera que
Esto se va a reducir con algunos elementos. Tenemos aquí L a la 2. Bueno, M, para empezar, no tiene ningún otro elemento con quien reducirse. Entonces vamos a colocar M por L. Si L a la 2 por L a la menos 1, tenemos L. Y T a la menos 2 por T a la menos 1, entonces tendríamos T a la menos 3, ¿sí? Por teta a la menos 1, ¿vale? Entonces, esto es igual a lo que es la conductividad, la dimensión de la conductividad, hemos dicho conductividad térmica. Entonces, vamos a colocar acá la conductividad térmica. ¿Sale? Conductividad térmica. Bueno, continuamos entonces con tensión superficial. Ok, a veces de E, F. La tensión superficial. Tensión superficial. La tensión superficial también tiene su unidad compuesta por joules. Ok. Ok. Llega la energía. Ok, ya está. Tensión superficial. La tensión superficial entonces está descrita como joules sobre metros al cuadrado. Entonces, tenemos Joule, y Joule ya sabemos cómo se describe como la masa que multiplica a la longitud al cuadrado por un tiempo a la menos 2, y luego todo esto entre la longitud al cuadrado. Entonces, con esto tenemos que es finalmente masa por el tiempo a la menos 2. La tensión superficial. Kilogramos, estaríamos hablando, sería equivalente a kilogramos sobre segundo al cuadrado. Cantidad de masa, ¿sí?, por unidad cuadrada o por unidad superficial. Bueno, entonces, a ver, aquí, este está. Aquí, entonces, sí, está bien, T a la menos 2. Sí, sería entonces aquí, sí, está bien, segundo, ¿no? Segundo al cuadrado, es tiempo. L a la 2 por L a la menos 2, estos se van, queda nada más masa por el tiempo. Tiempo a la menos 2, entonces sobre segundo al cuadrado. ¿Sale? ¿Qué más? Ok,
Bueno, con esto pues hemos terminado al menos de describir las dimensiones de algunos parámetros compuestos, ¿sí? Por unidades básicas, fuerza, energía, potencia, de manera muy puntual, estos parámetros. Ahora lo que vamos a hacer es obtener la dimensión de cierta variable a partir de una ecuación característica. Por ejemplo, en el ejercicio 3.15 nos dice, dada la siguiente expresión dimensionalmente homogénea, determinar la dimensión de Y, determinar la dimensión de este parámetro. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues colocar aquí al menos las dimensiones de S, de T, de G y de H. Para eso nosotros necesitamos conocer qué son estos parámetros S, este parámetro T, este parámetro G y este parámetro H. Y aquí el problema ya les está señalando lo que significa cada una de esas variables. Por ejemplo, obviamente para Y todavía no, porque es la que vamos a primero a conocer, ¿no? A despejar a partir de toda la ecuación integrativa. Pero de S nos da ya el parámetro, que es una distancia, T nos dice que es el tiempo, G nos dice que es la gravedad y H nos dice que es la altura. Por lo tanto, vamos aquí a reescribir esto. Tendríamos entonces a S sobre T es igual a Y raíz cuadrada de 2G entre H. ¿Vale? Entonces, con esto vamos a sustituir. Bueno, vamos a necesitar aquí a S. S nos dice que es igual al tiempo. Estamos hablando que es tiempo. Y si es tiempo, entonces es T. ¿No? Si es tiempo, es distancia. S es distancia. Vamos a colocar acá que es distancia. Y entonces aquí vamos a colocar longitud, ¿no? Si es distancia, estamos hablando de longitud, es metros. Tiempo es T. Vamos a colocar aquí también tiempo. Esto es igual entonces a T mayúscula. ¿Sí? La T es igual al tiempo. La gravedad, en este caso G. Gravedad. Y esto es igual a metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sale? Si es metros sobre segundo al cuadrado, entonces estamos hablando de L por el tiempo a la menos 2. ¿Vale? Metros sobre segundo al cuadrado. Ya pasé ese segundo al cuadrado hacia arriba, entonces es T a la menos 2. ¿Qué más nos da? Nos da la altura. Entonces nos da una altura H. Vemos que es altura. Está aquí. Altura. Y entonces esto es igual a L. ¿No? Altura en metros, longitud. Ok, bueno, una vez ya descrito esto, pues vamos a sustituir en la ecuación. Tendríamos entonces que sustituimos la dimensión de S, es L, ¿sale? Sobre T, vamos a colocarlo tal cual, entre T, colocar T. Luego tenemos que esto es igual a, es la que desconocemos, raíz cuadrada de 2 y la dimensión de la gravedad. La gravedad es L por T a la menos 2. ¿Vale? L por T a la menos 2 es la gravedad. Luego nos dice que es entre, bueno, todo esto es raíz cuadrada, hay la operación. Vamos a colocar aquí toda, es un poco más grande esto. Entonces tenemos H, que es L. ¿Vale? Bueno, hemos sustituido ya todas las dimensiones de esas variables. Ahora lo que hay que hacer, en dado caso si aplica, es verificar que una de las reglas se pueda
se puede implementar, ¿sí? en esta operación de dimensiones. Tenemos un número 2. Este número 2, al parecer, aplica la regla 1. La dimensión de cualquier número es 1, ¿sí? Entonces, aquí, la dimensión de mi número 2 debe de ser igual a 1, ¿sale? Entonces, eso, pues, prácticamente lo quita. Y lo que vamos a hacer ahora es reescribirlo, ¿no? Entonces, vamos a reescribir. L, ya voy a pasar esta T hacia arriba, T a la menos 1, ¿vale? Y esto será igual entonces a la raíz griega, raíz cuadrada de L por T a la menos 2 entre L. Para recordar que toda la raíz está aplicando a la operación. ¿Vale? Bueno, ya lo hemos quitado. Ahora lo que tenemos que hacer es verificar la aplicación de esta raíz cuadrada sobre pues, esta operación, ¿sí? De esas variables. Entonces vamos a reescribir esto. Vamos a quitar. Nada más fue aquí para ver que se haya quitado el 2, pero ahora lo vamos a reescribir y lo vamos a colocar como L que multiplica a T a la menos 2 que multiplica a L a la menos 1. ¿No? Ya pasando todo denominador hacia arriba. ¿Sí? Ya está todo hacia arriba. Miren, esta parte y esta parte. Entonces ahora es pues tratar de despejar ahora Y, que es lo que necesitamos encontrar, la dimensión de esta Y. Entonces, para poder despejar a Y, pues lo único que hay que hacer, si esta raíz cuadrada está multiplicando a Y, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues pasarla del otro lado dividiendo, ¿vale? Entonces voy a reescribir aquí a mi Y, la dimensión de mi Y será entonces igual a L, la dimensión de L, por T a la menos 1 entre la raíz cuadrada, ¿sí? De L por T a la menos 2 por L a la menos 1. ¿Sale? Así nada más despejar Y, pero ahora sabemos que no se puede declarar algo así, ¿no? Una dimensión de algún parámetro no se puede declarar como un cociente, tenemos que pasar todo hacia arriba. Para pasarlo todo hacia arriba, ¿qué va a pasar con la raíz cuadrada en el producto de estas dimensiones? Pues vamos a aplicar aquí la ley de los radicales. Vamos a hacer esto, Y será igual a L que multiplica a T a la menos 1 entre L a la 1 medio, ¿sí? Vamos a poner así, paréntesis rectangular, y T a la menos 2, todo esto también a la 1 medio, y después tendríamos a L a la menos 1, y todo esto a la 1 medio. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque recuerden que la raíz cuadrada de A por B por C es igual a la raíz cuadrada de A por la raíz cuadrada de B por la raíz cuadrada de C, y esto es igual a tener A a la 1 medio por B a la 1 medio por C a la 1 medio. ¿Vale? De tal manera que aquí entonces tendríamos que Y, vamos a pasar todo hacia arriba y vamos a aplicar de una vez algunas multiplicaciones de los exponentes. Tendríamos entonces L por T a la menos 1, que multiplica a L a la menos 1 medio, ¿vale? Que multiplica a T a la menos 2 por menos 1 medio, perdón, a la menos 2 por 1 medio, tendríamos aquí
menos 2 medios, y menos 2 medios igual a menos 1. Entonces, al pasarlo hacia arriba, tendríamos que esto es igual a t, ¿vale? Y después tendríamos menos 1 por 1 medio, tendríamos menos 1 medio, entonces al pasarlo hacia arriba tendríamos un exponente positivo, ¿vale? De tal manera que ahora la dimensión, estaríamos hablando de, bueno, ya prácticamente ya lo tenemos. La dimensión de y será igual a L a la menos 1 medio y L a la 1 medio. Esto es igual a 1, ¿no? L a la menos 1 medio por L a la 1 medio tendríamos L a la 0 y un número elevado a la potencia 0 es igual a 1. Entonces aquí esto se vuelve 1. Luego tendremos aquí t a la menos 1 por t. De igual manera, tendríamos entonces aquí que esto se vuelve 1, ¿sí? Y entonces la dimensión de y sería igual a L. ¿Sale? Sería igual a L. Sí. ¿A qué va? ¿Qué es igual? Entonces, estamos hablando de que es metros. ¿Sí? Pero la dimensión de Y sería entonces igual a L. ¿Sale? Sí. Bueno, a ver, entonces. No, aquí, 3.15. 3.16. A ver, en 3.16. Vamos a ver. Bueno, no sé si tengan alguna duda aquí en esto de la de Y. De cómo L. ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Va que va. Bueno, entonces nos vamos con Nos vamos con 3.16. 16, aquí está. Va. Escribo esto aquí. 3.16. Tendremos entonces aquí a H es igual a 3, que multiplica W, sobre B. Y todo esto multiplica a la tangente de phi, que multiplica a B por R, entre W y todo esto al cuadrado. Y listo, creo que es BR, W. Donde, aquí nos está señalando que, ¿qué más hay? Donde nos dice que H es igual a la altura, encuentra la dimensión de B, vamos a encontrar entonces, vamos a calcular la dimensión de este parámetro, B. Tenemos entonces aquí descrita que H es igual a la altura, W el peso, y R es igual al radio. El radio. Bueno, la dimensión entonces de H, que es la altura, estamos hablando de que esto es igual a L. ¿No? W, que es el peso, esta sí hay que buscarla. Vamos a regresar a la presentación y déjenme más checar cuál es la dimensión del peso.
más. Ok. Bueno, en esta la dimensión del peso estaremos hablando de Newton. Es análogo a un Newton. Entonces, no sucede nada extraño. Estaremos hablando entonces, sí, análogo a una fuerza. Entonces, kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, hablamos de masa por L. Kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, sobre T a la menos 2. ¿Sí? Esa sería entonces la dimensión del peso. Y la del radio, entonces hablamos de L. Bueno, con eso entonces ya tenemos descrito a W, a R y a H. ¿Sale? Tenemos aquí tangente o una función trigonométrica, entonces esta función trigonométrica se vuelve 1. ¿Sí? De igual manera el 3 se vuelve 1, es un número, de acuerdo a las reglas, nos dicen que todos esos elementos se vuelven 1. Entonces vamos ahora ya a sustituir la dimensión de cada una de las variables para poder despejar a B. Tendríamos entonces H, que es L, será igual a W sobre B. W hemos dicho que es M por L por T a la menos 2 entre B, la dimensión de B. Todo esto multiplicando a, sí, prácticamente estaríamos hablando de una potencia de B, aquí, bueno, sí, B, por R al cuadrado, perdón, por R, por esto al cuadrado, por R, ¿quién es? R es L, entre W, de nueva cuenta, M por L, por T a la menos 2. Y todo esto agrupado. Bueno, entonces, vamos a continuar aquí, nada más. Observando que B por L entre MLT a la menos 2, todo esto está al cuadrado. Entonces aquí, ¿qué va a pasar? Que podemos separarlos, ¿sí? B por L, todo al cuadrado, y MLT a la menos 2, todo al cuadrado. ¿Sale? Si está todo al cuadrado, eso quiere decir que aquí yo tendría a todo esto una potencia de 2, que se repite 2 veces. ¿Vale? Y aquí también, que se repite 2 veces. Verificando con el otro elemento que lo está multiplicando, tenemos aquí una B y tenemos un solo factor de todo esto. Miren, esto que está aquí se repite aquí, solamente con esto. ¿Vale? Y hay otro elemento, la B. La B, por ejemplo, esta B que está acá, se está repitiendo aquí. Por lo tanto, si esto 2 veces, con este, solamente tendríamos un numerador. ¿Sí? Solamente estaríamos quitando esta y dejando solamente 1. ¿Vale? Porque se va una potencia con este denominador, ¿sí? En B. Y con esta MLT a la menos 2, también pasa lo mismo. Esta se iría y quedaría potencia de 1, ¿no? Porque eso se está repitiendo 2 veces, ¿sí? Entonces, se va con esta y quedaría entonces un denominador, ¿sí? Que es la que se está repitiendo 2 veces. Con esto, entonces, finalmente tendríamos aquí que la dimensión... La dimensión de L, estaremos hablando de L al cuadrado, ¿sí? Que multiplica, aquí hemos dicho que esta con esta se va,
Entonces aquí nos falta nada más colocar a B, ¿vale? Entre, y hemos dicho que con esto se va, quedaría una sola vez de ml t a la menos 2. Entonces aquí tendríamos m l por t a la menos 2. Este es a la menos 2. T a la menos 2. ¿Vale? Y bueno, hay que despejar a B. Entonces vamos a despejar a B. Todo lo que está dividiendo pasa multiplicando con L. Aquí entonces, la dimensión de M por L por T a la menos 2, si es esto, por L. Entre L al cuadrado, o sea, L al cuadrado, y esto será igual a la dimensión de B. Despejando a B, tendríamos entonces que es L al cuadrado, lo pasamos hacia arriba, entonces tendríamos M por L por T a la menos 2 por, ¿qué era esto? ¿Qué era esto? M más MLT a la menos 2 y esta, esta L. Ya, está raro aquí. Se ingresan los contornos por L, que es esta. Entonces aquí por L, y bueno, lo que tenemos aquí abajo, que es L a la menos 2. ¿Sí? Entonces tenemos MLT a la menos 2 por L, MLT a la menos 2 por L, y lo que tenemos aquí abajo lo pasamos hacia arriba, entonces por L a la menos 2. Entonces, finalmente, B, el parámetro B, tendrá entonces dimensiones, masa, no se va con nadie, entonces vamos a colocar aquí, reescribir masa, L, tengo L por L, L al cuadrado, por L a la menos 2, L a 0, entonces 1, entonces esto y esto es igual a 1, 1, 1, y solamente tendríamos entonces aquí T a la menos 2. Y esa sería entonces la dimensión de B. ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Una duda para esto que está aquí? Sí. Bueno, entonces nos vamos con el ejercicio 4. A ver si nos da tiempo también. Sí. 4, 5, 6. Para el ejercicio 4. Entonces, en el ejercicio 4 tenemos que, dice, ¿cuáles deben de ser las dimensiones de A? De esta. Para que la siguiente expresión sea dimensionalmente correcta, si I, en este caso I es el impulso, F la fuerza, T el tiempo, G la gravedad, y V subíndice 0, velocidad, A y X, distancia. Entonces, a ver. En rojo para distinguir. Entonces tenemos a I. El parámetro I nos dice que es el impulso. Hay que investigar cuál es su dimensión. Estamos hablando de que para el impulso está descrita como kilogramos, metros sobre segundo. Y esto entonces, ya con las dimensiones estaríamos haciendo referencia que es masa que multiplica a L, que multiplica al tiempo a la menos 1. ¿Vale? Para el impulso. Kilogramos, masa. Metros, longitud,
S, tiempo. Y eso lo pasamos hacia arriba. F, nos dice que F es la fuerza. Y estamos hablando de Newton. Y si estamos hablando de Newton es kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, con eso, de igual manera, tenemos M, que multiplica a la longitud, que multiplica a T a la menos 2. T a la menos 2. Y que fuerza, tiempo. Nos pide también el tiempo. Y en el tiempo tenemos entonces que la dimensión es T. La gravedad hablamos de, aquí está como G. Hablamos de metros sobre segundo al cuadrado, entonces es L por T a la menos 2. ¿Vale? Metros sobre segundo al cuadrado. Velocidad, metros sobre segundos, hablamos entonces de L por T a la menos 1. ¿Qué más? Distancia. Distancia nos dice que es, ¿con qué parámetro? ¿Con qué variable? Con X. Entonces la distancia es L. ¿Sale? Y vamos a reescribir aquí nuestra ecuación. Tenemos entonces que es I igual a raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 2gx. Saqué todo esto. Más 2.5 F por T. ¿Sale? Bueno, entonces ahora sustituir. Vamos a sustituir esto. Tenemos entonces impulso. Vamos a colocar aquí impulso, masa, que multiplica a la longitud, que multiplica el tiempo a la menos 1, y esto es igual a la dimensión de A, por la raíz cuadrada de V0. V0 es L, menos L, que multiplica a T a la menos 1. Y todo esto al cuadrado. Aquí nos está enseñando que va al cuadrado. Más 2G por X. Recordar que el número se vuelve 1, entonces esto es 1. La gravedad es L, que multiplica a X. Perdón, L por T a la menos 2. Que multiplica a X y X es L. ¿Sale? ¿Qué más? Bueno, cerramos nuestra raíz. Más 2.5. 2.5 se vuelve 1. Entonces esto no tiene caso que lo reescriba. Es 1. Y la fuerza es por M por L. Aquí está, esta es la fuerza. Por T a la menos 2. M por L por T a la menos 2. Ok. Bueno, entonces creo que ya está todo. Tenemos a L, T a la... Ok, todo listo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Ok. Entonces aquí no hay problema. No tenemos todavía que modificar nada en esa parte. Pues es la que necesitamos encontrar. Pero aquí dentro de la raíz cuadrada tenemos algunas operaciones que quizás debamos de realizar. Entonces, tenemos L por T a la menos 1. Esto quedaría entonces como L al cuadrado por T a la menos 2, ¿no? Entonces, si es así, vamos a quitar entonces esto. Y vamos a reescribir esto aquí como L cuadrada por T
a la menos 2. ¿Sale? Y aquí también, miren, aquí tenemos L por L, tenemos entonces L cuadrada. Entonces aquí lo que vamos a hacer es reescribir esto y colocar L cuadrada por T a la menos 2. ¿Sale? ¿Y qué está pasando? Está pasando que tenemos entonces términos semejantes y podemos nosotros sumarlo. Por lo tanto, aquí tendríamos en esta raíz cuadrada 2 veces, voy a quitar esto. Tenemos entonces aquí en esta raíz cuadrada 2 veces de L cuadrada por T a la menos 2. ¿No? Tenemos 2 veces de, vamos a poner también de L cuadrada por T a la menos 2. ¿No? Pero el número aquí es afectado por la regla que es igual a 1. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a reescribir esto de nueva cuenta y tendríamos entonces M por L por T a la menos 1. Esto es igual a la dimensión de A. ¿Vale? Raíz cuadrada. Como es raíz cuadrada y se va a convertir aquí con este producto, entonces lo que vamos a hacer es transformar esta raíz cuadrada a un medio. Entonces vamos a poner aquí L al cuadrado y esto estará a la 1 medio y aquí T a la menos 2. Esa la podemos colocar también como un medio, ¿no? Es un producto. No puedo separar mi raíz cuadrada aplicando también la regla de los radicales. Entonces L al cuadrado a la 1 medio, T a la menos 2 a la 1 medio, más M por L por T a la menos 2. ¿Vale? Ahora, miren, ¿qué está pasando? Está pasando algo muy interesante porque ya está como que dando forma a una regla en donde tenemos una suma, ¿sí? Una suma de, en este caso, de parámetros, pero con la misma dimensión. ¿Sí? Aquí el que me está dando la pauta sobre la dimensión, pues sería ¿quién? Prácticamente aquí nos estaría dando la pauta esta, ¿sí? MLT a la menos 1. Y mira, aquí tengo también ML por T a la menos 2. Entonces aquí debemos de tener al final quizás alguna normalización para que tengamos los mismos parámetros. Aquí al menos se está repitiendo M, L, aquí también M, L, ¿sale? Ya como que va tomando forma. Y es una suma, ¿sale? Entonces, esta debe de ser igual a esta y por lo tanto debe de ser igual a la igualdad general, a la igualdad total, ¿no? De esa suma de parámetros. Bueno, vamos a aplicar ahora lo de los radicales. Entonces, al aplicar la de los radicales, esto se volvería 1, ¿no? 2 por 1 medio, estaríamos hablando de L, solamente L solita. Eso vamos a colocar por L. Y aquí estaríamos hablando de T a la menos 1, porque menos 2 por 1 medio queda como menos 1. Entonces, vamos a quitar esta y tendríamos entonces T a la menos 1. ¿Sale? Entonces, miren, aquí hay algo que ya nos está señalando para esta dimensión de A. La dimensión de A está dentro de una suma y tenemos aquí entonces T a la menos 2 y luego tenemos a L. Aquí tenemos entonces, esta está bien. Aquí nos falta un elemento para que sea T a la menos 2. ¿Sale? Entonces, para poder completar aquí,
a esta A que sea igual a esto, estaríamos pensando en colocar en lugar de, bueno, vamos a dejar así como está la A, pero esta A entonces para que sea igual a esta dimensión en la que está sumando, nosotros necesitaríamos agregar un t a la menos 1, ¿no? Para que sea t a la menos 2 esta parte. O sea, A será igual entonces a m sobre t. ¿Sí? Porque al sustituir tendríamos entonces m l por t a la menos 1 igual a, sustituyendo ya, ahora sí que aquí de manera intuitiva, ¿no? Esta le falta un menos 1, bueno, perdón, esta le sobra un menos 1 con respecto a esta, entonces pues aquí lo debo de completar entre una t. Y luego nos dice que está acompañada de una masa, entonces A, lo podemos denotar que es M entre T por L por T a la menos más M por L por T a la menos 2. ¿Sale? Y ahora sí ya va teniendo forma. ¿Sí? Y esto lo pasamos hacia arriba, entonces tendríamos M por T a la menos 1 por L por T a la menos 1 más M por L por T a la menos 2. Entonces aquí estamos hablando de M, T a la menos 1 y T a la menos 1 es T a la menos 2, entonces esto sería igual a T a la menos 2 más M que multiplica a L por T a la menos 2. ¿Sale? Por lo tanto, M, ahora sí que desde, perdón, M, A. El valor de A será entonces metros sobre tiempo, que en este caso sería A igual a metros, masa por el tiempo a la menos 1. ¿Sí? Eso nos permite poder sumarlo, y poder sumar estos, bueno, el parámetro que se encuentra aquí o el número que se encuentra aquí, lo podemos sumar. ¿Sale? Y para poder sumarlo, entonces necesitamos a completar, ¿no? Lo que le falta o lo que le faltaría a esa dimensión, que en este caso la dimensión que nos estaba dando la pauta para poder hacer esa suma era la segunda expresión de esa suma. ¿Sale? Y bueno, con la parte de a completar A, ya podemos sumar. Si nosotros tuviéramos aquí, no sé, un 10 o un 5, ya independientemente de que tengamos aquí dimensiones, sino que estemos hablando de kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, y aquí kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, entonces ya lo puedo sumar, ¿sí? Tendría entonces yo 10 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado más 5 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, entonces estamos hablando de 15 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. ¿Vale? El momento de encontrar a esa dimensión de A, ¿vale? Ya lo podemos sumar. Si no, no podemos sumar, sino nada más dejaríamos la expresión. ¿Vale? Pero necesitamos encontrar el valor de A, ¿sí? Y ese valor de A, pues prácticamente nos estaba dando la segunda expresión de esa suma. ¿Vale? Bueno,
A ver, ¿qué más de esto? A ver qué pongo aquí, indicaciones. ¿Alguna pregunta? Entonces, por aquí, indicaciones. Pues es un poco tedioso, profe, pero Sí, creo sí, que sí, sí. no hay tantas dudas. Sí, eso veo también. Sí es tedioso, la verdad sí es tedioso, pero es importante que tengan sus tablitas, las tablitas de las dimensiones, ¿sí? O al menos conocer la dimensión de cada uno de los parámetros, ¿no? Como vemos aquí, nos dan los parámetros, ¿sí? Y entonces tenemos que conocer cómo se declara el impulso, cómo se declara la fuerza, cómo se declara el tiempo, ¿sí? De acuerdo a las dimensiones. A ver, tengo aquí unas indicaciones. A ver, tengo una plantita. Ok. Mire, tengo unas indicaciones aquí de la organizadora del PROPE. Nos dice que, bueno, se nos hará llegar un enlace del formulario por correo. Tanto a mí como a ustedes se les llegará, se les hará llegar el enlace, ¿sí? A sus correos. Entonces, muy importante entonces tener bien sus correos, ¿sí? ¿El Porque enlace ahí para qué, va profe, y cuándo? para el examen del PROPE, ¿sí? De ¿Para el de mañana. mañana? Sí, para el de mañana, ¿sí? O sea que hoy Les va nos a van a llegar un llegar unos enlace. formularios, Sí, ahí les llegaría el formulario en sus porque correos. justo yo estaba haciendo unos, pero entonces, bueno, igual los voy a hacer. ¿Ese formulario va a ser válido para sacarlo en el examen, profe? No, el formulario es el No. examen. Sí, el formulario es, hablando de eso, qué bueno. Sí, el formulario se refiere al examen, ¿vale? No tal cual el formulario literal. Es que en Forms hay bueno, en Forms se le llama formulario a la parte en donde generan el cuestionario también. Sí, entonces no se preocupen. Hagan su formulario, ¿sí? El formulario de ecuaciones o sea, vamos a llamarle acordeón, ¿sí? Eso háganlo ustedes, ¿sí? Esta parte que dice del formulario se refiere al examen, ¿sí? Entonces les va a llegar un enlace en sus correos del examen, ¿sí? ¿Vale? Ahí para que no haya la confusión. Ok, y luego me comentan que el orden de aplicación del examen será primero matemáticas, después física y por último química. Entonces, en mi sesión, que es a las 8, es muy probable que ustedes estén aplicando matemáticas, ¿sí? En esta sesión, o sea, mañana a la sesión de las 8, ustedes estarían aplicando lo que corresponde al examen de matemáticas, ¿sale? Primero. Posterior, tendrían el examen de física y al final el examen de química, ¿sale? Van a tener un máximo de 2 horas para contestar el examen, ¿sí? En donde van a tener que anexar evidencia. Recuerden que hay que colocar en PDF o en imagen, de acuerdo a la descripción del examen, ¿sí? El desarrollo de ese examen, ¿sí? ¿Qué más? Tendrán que estar conectados en videollamada con la cámara encendida. ¿Qué más? ¿Qué más? Profe, esto del PDF que dijo que esto de la solución de nuestro examen, ¿dónde lo vamos a subir? En el mismo formulario les va a dar o va a venir una pestañita en donde van a poder adjuntar esos archivos, ¿sí? De preferencia, traten de hacer un solo PDF. Si les pide que al final coloquen el procedimiento de todos esos ejercicios, entonces, en un solo PDF. Si por cada ejercicio les pide anexar el desarrollo, entonces se va a realizar de manera independiente, ¿sí? La parte de anexar los procedimientos. Por ejemplo, aquí yo tengo el ejercicio 4, ¿no? Y en este ejercicio 4, me aparece aquí si me aparece una pestaña, ¿sí? Y aquí también otra pestaña.
y aquí también otra pestaña, simulando, ¿no?, que este es el examen. Aquí debe de decir anexar archivo. ¿Sí? Anexar archivo. Se refiere al archivo del ejercicio, en este caso el ejercicio 4. También aquí anexar archivo se refiere al ejercicio, al procedimiento del ejercicio 5, de igual manera para el ejercicio 6, ¿sale? Si no les aparece de manera individual, entonces lo que les va a aparecer es al final del examen, simulando de que ya todo esto ya es todo el examen, al final va a venir una pestaña, otra pestaña, como por acá, o inclusive también al inicio aquí, de igual manera donde debe decir anexar archivo. ¿Sale? Entonces, donde dice anexar archivo, pues van a tener que colocar todo el procedimiento de cada uno de los ejercicios. ¿Vale? En lugar de que lo hagan individual, entonces será aquí completo. Si es así, trátenlo de referenciar, ¿no? Ejercicio 1, al menos con el número del ejercicio de ese examen, ¿no? Para que se pueda verificar a qué corresponde cada respuesta, ¿no? O cada procedimiento, ¿no? ¿Vale? Sí, De todas profe, formas, como voy a estar en el examen y será, bueno, en mi sesión será la de matemáticas, pues ya ustedes también me describen cómo está el examen. Creo que también, bueno, aquí dice que también va a llegar a mí, entonces igual tendría entonces la descripción completa de cómo es. Y ya también les estaría dando pues, información, ¿no?, de cómo ir anexando esos procedimientos, ¿vale? Bueno, a ver, este está, bueno, vamos a hacer entonces el 5. Finalmente vamos a hacer el 5. Bueno, no sé si tengan alguna duda. Bueno, me comentaron que no. Es tedioso, sí, efectivamente es tedioso. Hay que conocer las dimensiones de cada uno de esos parámetros. Eso sí es importante para poder sustituirlo, ¿no?, en toda la expresión que se requiera encontrar esa dimensión. ¿Qué más? Vamos a hacer por último el ejercicio 5 para dar algunas indicaciones en cuanto a lo de vectores. En vectores ya habíamos visto algunas cositas anteriormente, pero vamos a escribir otras ahí que faltaron, pero ya sería muy poco. A ver, entonces nos vamos con el ejercicio 5. A ver, vamos a pasar del otro lado. Vamos a quitar esto. Copiar esto. Sí, es muy larga la otra. Ejercicio 5. Ok, tenemos entonces aquí, dada la ecuación dimensionalmente correcta, donde t es el tiempo, tenemos entonces t. Tiempo, estamos hablando de t. V es igual a velocidad, hablando de L por t a la menos 1. Aceleración, la g, estamos hablando de L por t a la menos 2. T a la menos 2. T a la menos 2. A ver. Recuerden que en la diapositiva también hay algunos ejercicios de estos que ya están resueltos. Entonces estamos aquí colocando las que no. T a la menos 2. Ok, ¿qué más? Distancia, la de, tenemos que es L. ¿Qué más? Calcular A más B. Ok. Calcular A más B. Aquí está implícita, así como lo encontramos aquí, la dimensión de A. También aquí A más B está implícito dentro de toda esta operación que vamos a realizar. También va a ser algo larguita y tedioso, pero así se va a tratar de encontrar esa dimensión. También podemos aplicar un logaritmo, pero por ahora vamos a tratar de hacerlo aplicando algunas reglas de las que anteriormente se describieron. Entonces tenemos a t al cuadrado. Tenemos que es entonces t al cuadrado
es igual a... Bueno, voy a expresar todo con llavecitas y después voy a quitar estas llaves para no tener, para no confundirme, no enredarnos un poco más. Entonces, ahorita lo voy a expresar con estas llaves, pero después las voy a quitar por conveniencia, nada más para que podamos, al menos yo, para que pueda visualizar un poquito mejor. Entonces, aquí tendríamos t al cuadrado, después tendríamos L, si es d al cubo, entonces L al cubo, y ¿qué más? V, velocidad, hablamos de L por t a la menos 1, y todo esto a la 2a. Y luego tenemos a G, la gravedad, tenemos L por t a la menos 2, y todo esto a la 2b. ¿Sale? Ya voy a quitar estas. Tendría t al cuadrado igual a L al cubo, y aquí tendríamos por L a la 2a, aquí tendríamos t a la menos 2a, por L a la 2b, por t a la menos 4b. ¿Vale? Entonces, aquí das por conveniencia y por espacio. Para no colocar estas llaves, vamos a dejarlo así como variables, como una expresión matemática. Entonces, tenemos L a la 3, L a la 2a y L a la 2b. ¿Qué va a pasar aquí? Se van a sumar estos exponentes, ¿sí? Y vamos a tener finalmente que es L a la 3 más 2a más 2b, ¿sí? Por t y t es la misma variable, tenemos t a la menos 2a menos 4b. ¿Vale? Entonces, con esto podemos hacer una factorización de exponentes y tendríamos L al cubo más 2 que multiplica a más b. ¿No? Este 2, factorizamos al 2 y tenemos 2 que multiplica a más b por t. Factorizamos el factor 2, ¿sí? St a la 2 a la menos, perdón, factorizamos este menos 2 y dejamos entonces a la a menos, aquí más 2b. ¿Vale? Menos 2 por a, menos 2a, o menos 2 por más 2, menos 4b. ¿Vale? Bueno. Con eso, ¿qué podemos hacer? Tenemos aquí una t al cuadrado. Vamos a bajarlo porque podemos aquí también disminuir esos exponentes o tratar de agrupar esos exponentes, ¿no? T al cuadrado y t a la menos 2 por a más 2b. Entonces podemos decir que es t al cuadrado entre t a la menos 2 por a más 2b. ¿Sale? Y esto es igual a L a 3 más 2 por a más b. ¿Vale? Y esto entonces será igual a t al cuadrado. Vamos a subirlo. Si vamos a subir esto. Vamos a colocar t al cuadrado por t a la 2, ¿no? A la 2 por a más b, por a más 2b. ¿Vale? Es esta negativa, la pasamos hacia arriba, pasa como positivo. ¿Vale? Entonces tenemos t al cuadrado por t al cuadrado que multiplica a más 2b. Tendríamos entonces que esto es igual a, entonces, t dejamos por lo pronto esto. Vamos a reescribir nada más esto de nueva cuenta. Por conveniencia vamos a agrupar t más 2 por a más 2b. ¿No? Sí lo podemos agrupar, ¿no? 2 más el otro exponente, 2 más 2a por toda esa expresión. Entonces aquí nada más vamos a reescribir a nuestra L a la 3 más 2 por a más b.
¿Sale? Agrupamos nada más los exponentes, ¿no? Sumamos, pues, los exponentes. Tenemos la misma t, entonces solamente lo agrupamos. ¿Vale? Bueno, ahora, aquí, ¿qué es lo que está pasando con esta L? Esta L, en realidad, es como decir que tengo L al cubo, como anteriormente, ¿no? Vimos L al cubo por L a la 2 por A más B. ¿Sí? Es como, aquí nada más estoy desenvolviendo este exponente, ¿no? L al cubo entre L por L a la 2 por A más B. ¿Vale? Ahora, esta nos va a dar la oportunidad de, estamos tratando de aislar, estamos tratando de aislar a A más B, ¿vale? Entonces, por eso también hemos desenredado esta parte para ver si con esto podemos empezar a aislar, pues a lo que queremos encontrar, cuánto vale A más B. Entonces, con esto lo que podemos hacer es despejar a L cúbica y lo vamos a pasar entonces del otro lado con T al cuadrado más 2 por A más 2B. Todo esto entre L al cubo. Y esto será igual a L a la 2 por A más B. ¿Vale? Para empezar a aislar, para empezar a aislar a A más B. ¿Vale? Ahora, ¿qué está pasando con L? L a la 2 por A más B. Esta nos está dando idea de que en realidad, si esto lo reescribimos, tendríamos entonces L a la A más B, pero todo al cuadrado, ¿no? Estamos hablando de que eso se está elevando al cuadrado, y nada más voy a reescribir esto, T a la 2 más 2 por A más B, entre L al cubo, ¿sale? Y miren, con esto ya estoy empezando a encontrar, bueno, más que nada, a despejar el exponente A más B, ¿vale? Esto me está dando ya la apertura, ¿sí? De aislar lo que quiero, bueno, lo que el ejercicio me está pidiendo. ¿Cuánto es el valor de A más B? Y hemos dicho que, en realidad, ese A más B debe de estar implícita en mi dimensión, ¿vale? Y bueno, con esto, ¿qué pasa con este cuadrado? Pasa con ese cuadrado que en realidad, como nos indica la regla, pues es una raíz cuadrada, ¿no? Es una raíz cuadrada que va a aplicarse entonces a toda la operación t a la 2 por 2. Y todo esto entre el cubo, ¿no? Aquí nada más aplicando un poquito de álgebra. Y bueno, tenemos entonces ahora esta raíz. Y ahora sí, miren, ya tengo aislada a este exponente y el factor que nos pide calcular, A más B. Pero aquí nada más nos hace falta algo, un detalle nada más pequeño. Aplicar de manera separada este radical, ¿no? En t a la 2 más 2a más b. ¿Sí? Aplicándolo de manera separada, ¿no? Entonces, todo esto se va a volver un medio, o sea, t a la 2 más 2 que multiplica a más b se va a elevar a la 1 medio por esta raíz cuadrada. Y también para L al cubo, ¿no? Será elevada a 1 medio. De tal manera que entonces tendríamos t a la 2 más 2 por a más b. Todo esto, entonces, a la 1 medio entre L al cubo y todo esto a la 1 medio. Por lo tanto, L a más b, estaremos hablando de que 1 medio multiplica todo esto. Estaremos hablando de t a la 1 más a más, aquí, ya, estoy viendo aquí un error nada más del factor 2,
No lo habían visto, no lo vi. Tenemos aquí que esto nos hace falta este 2, ¿no? 2 que multiplica esto. Y, a ver, ¿dónde está otra vez? Este. Por 2b. Aquí también. A más 2b. Profe, ¿y por qué ¿Sale? entonces el de A más B, que está del lado izquierdo, está entre paréntesis y tiene un cuadrado? Un cuadrado. ¿Esta? O. Sí, la que está arriba de la raíz cuadrada. Arriba de la raíz cuadrada. Lo veo. ¿A qué te Sí, que dice refieres? L A más B y está entre paréntesis, dice el cuadrado. Ah, ok, O sea, esta. ¿no fue el 2 Ajá. que había sacado de acá de T o algo así? Sí, efectivamente es el 2 que saqué, pero Ah, ok. vamos a aplicando aquí la de exponentes, es como tener a la 2 al cuadrado, ¿sí? Si tengo eso, entonces eso también es igual a la 2 por 2, ¿sí? Es lo que pasó aquí, que ese 2 estaba multiplicando a más b. Si te acuerdas que aquí teníamos este L a la 2 que multiplica a más b, ¿sí? Entonces eso en realidad es como un exponente del el elemento que se encuentra elevado a un exponente, ¿sí? Solamente agrupé, ¿sí? Factoricé el exponente. Este 2 en realidad, si lo pasamos de nueva cuenta aquí, pues estaríamos hablando de otra vez L a la 2 por A más B, ¿sí? Y si lo pasamos de esta forma es igual, ¿sí? Porque va a multiplicar de manera directa, ¿sí? A lo que tengo aquí. 2, quedaría aquí este 2. Es lo que tenemos acá, ¿vale? Pero al factorizar este exponente, lo que va a pasar es esto, la raíz cuadrada, ¿no? Que es en realidad es una raíz cuadrada. Eso es lo que estoy aplicando aquí del otro lado, sí, de la igualdad, que en este caso es esta, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es aplicar la ley de los exponentes de nueva cuenta, porque la raíz cuadrada es la expresión de una potencia a un medio, ¿vale? Bueno, con eso, entonces un medio por 2 es 1, más un medio por 2 de A más 2B es 1, entonces es lo que tenemos aquí. Y L se transforma entonces a 3 medios. ¿Vale? Por lo tanto, la dimensión de A más B, ¿cuánto es? O el valor de A más B, ¿cuánto sería? El valor de A más B, la única variable que está aquí, que tiene L, es esta. ¿Sí? Por lo tanto, A más B en realidad es una cantidad, ¿sí? Es 3 medios. ¿Vale? Ya no podemos hacer otra cosa, ya no podemos hacer algo más de álgebra. Lo que ahora sí podrían hacer es aplicar los logaritmos, ¿sí? Aplicar ahí conceptos de matemáticas, pero creo que todavía no han visto la parte de logaritmos, entonces igual no me voy a meter con esto. Pero el valor de A más B en realidad se encuentra implícito dentro de toda la cantidad dimensional, ¿sí? De ese problema, ¿vale? Entonces, déjenme nada más convierto esto. Bueno, no sé si tengan alguna duda. De igual manera, si pueden estar adelante de una vez para tocar unas cosas física. Pero todavía vamos a esperar un ratito. ¿Sale? Bueno, no sé si tengan alguna duda. Esto se los voy a compartir para que también lo vayan pasando a sus libretas. ¿Sale? Pero entonces esto nos da apertura de que en realidad no es
una dimensión que se encuentra dentro de una variable, sino que es parte, ¿sí?, de toda la integración de esas magnitudes. ¿Sí? Y sobre todo que ese valor en realidad se encuentra dentro del exponente de una de las variables, que en este caso es la longitud. ¿Sí? Y es un número, es una cantidad. Sale. Bueno, entonces, recordad también que, pues, si estamos hablando de un exponente, los exponentes, pues, normalmente se describen con número. Estamos hablando de un exponente. El exponente de mi variable o de mi dimensión, en este caso, L. ¿Sí? Bueno. Vamos a quitar entonces. Ok, ¿pueden ver la presentación? ¿O me quedé en la pizarra? ¿Pueden ver la presentación? Yo veo la pizarra. Pizarra, ok. Sí, profe, aún estamos en la pizarra. Entonces, nada más cambio a esta parte de los vectores. Ok. Con respecto a lo de vectores, ya habíamos visto un poquito. Eso no, tampoco. Y habíamos descrito prácticamente las características del vector. Conocemos la magnitud, conocemos cuál es el sentido, la dirección, ¿sí?, de una cantidad vectorial, en este caso. Estábamos hablando de qué vector. Estábamos hablando de que estábamos haciendo la conversión de polares a rectangulares, de rectangulares a polares. Entonces, la descripción completa de un vector, pues en este caso, si estamos hablando de dos dimensiones, estamos hablando de puntos en X y puntos en Y, para que podamos tener entonces ahí un punto convergente entre X y Y. Aquí lo importante es saber, pues, cómo calculamos los puntos en X y cómo calculamos los puntos en Y. Esto también ya lo vimos, ¿sí? Esto ya lo calculamos. Ya sabemos cómo calcular el valor del eje Y y el valor del eje X, ¿vale? Siempre y cuando el ángulo, ¿sí?, el ángulo o el sentido de mi vector esté saliendo del eje X, ¿vale? O sea, que tenga este giro, ¿sí?, hasta cerrar la circunferencia, ¿sí?, o el giro, ¿vale? Muy importante este dato, cómo calcular, ¿sí?, los puntos en X y los puntos en Y, ¿sale? Porque eso es lo que va a describir a mi vector. Estamos hablando de un vector A, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos valores en AX, y valores en AY. Puntos en AX y puntos en AY. O también hay una descripción que es para mi vector A será igual a mis puntos en AX más mis puntos en AY. Es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo, ¿sale? Independientemente de qué signo tenga aquí, pues ya se coloca, ¿no? Si estamos hablando de un punto en Y negativo, pues entonces aquí nada más sustituyo esto como negativo, ¿vale? Pero también se puede describir de esta forma, ¿sale? Un vector, ¿sale? Si es el vector A, entonces necesito conocer el valor de mi punto en X. ¿Y cómo lo calculo ese valor en mi punto en X? Con lo que anteriormente ya vimos, ¿sí? Una relación trigonométrica con el coseno y por la magnitud, o R. En este caso habíamos visto que era esto también es igual a X igual a lo que habíamos visto, R por el coseno de teta, ¿no? Si recuerdan esta R, pues esta R no es más que la magnitud, ¿sí? La magnitud de mi vector A, que es lo mismo, ¿sale? La magnitud de mi vector A. Esa magnitud de mi vector A, vamos a colocar aquí nada más bien descrito.
que es entonces la magnitud de mi vector R será igual a la magnitud de mi vector A, y esto será igual a una A que no esté en negrita, en donde se calcula con la raíz cuadrada, que habíamos dicho, de mis puntos en X al cuadrado, más mis puntos en Y al cuadrado. ¿Vale? Esto también ya lo vimos. ¿Cómo calcular a R? Si es la raíz cuadrada de lo que yo conozco en el eje X y lo que yo conozco en el eje Y de ese vector. ¿Sí? Calcular la suma de los cuadrados de esos catetos, ¿no? Hablamos del cateto adyacente y del cateto opuesto, con respecto también al ángulo. ¿Vale? ¿Qué más? Nada más para hacer esta referencia. Lo otro es que también un vector, estaremos hablando aquí también que el vector tiene una dirección. Tenemos aquí mi punto en X, pero también pueden ir acompañadas de una dirección. Y más mi punto en Y, dirección J. ¿Vale? Siempre, siempre, siempre se va a denotar la dirección de mi punto en X con Y y de mi punto en Y con J. Siempre. Eso quiere decir entonces que aquí estos ejes lo puedo yo también describir con estos vectores dirección, con estos vectores dirección y aquí J. ¿Sale? Si tenemos un plano en 3 dimensiones, estaríamos hablando de IJK. Pero en este caso solamente estarían hablando de 2 dimensiones y J. Nada más. ¿Sale? Entonces aquí muy importante cómo calcular esos puntos de mi vector. ¿Sale? Con esta función trigonométrica es lo que vimos anteriormente cuando nosotros transformamos las coordenadas polares a rectangulares. ¿Sale? Nada de otro mundo, es aplicar o conocer la magnitud de mi vector. Recuerden que la magnitud de mi vector es cuánto vale ese vector. ¿Sí? ¿Cuánto vale esto? R. ¿Sí? Que es igual a la magnitud del vector A. Y este es igual a una A cursiva o también una R cursiva. ¿Sí? Que no esté en negrita. Sobre todo eso. Cuando tengan algo así, pues entonces se está tratando de calcular la magnitud o cuánto vale esa longitud o cuánto vale esa fuerza o cuánto vale esa aceleración. ¿Vale? Si estamos hablando de una magnitud en específico. ¿Vale? Y recuerden, siempre tomar el ángulo del eje X en sentido antihorario. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, esto es nada más la parte de lo que ya ahora sí que demostramos en la clase pasada, ¿no? De cómo calcular los puntos en X, cómo calcular los puntos en Y. ¿Vale? Recuerden, si es en X, siempre estaremos hablando de la función trigonométrica coseno. ¿Vale? Esto en realidad también es O, R. ¿Vale? Recuerden, R, coseno de teta, o R, seno de teta. ¿Sí? Para tener relación a las variables que utilizamos la clase de ayer. ¿Vale? Donde A es igual a R. ¿Vale? Es lo mismo, ¿eh? Nada más ahí es un cambio de variable. ¿Qué más? Bueno, lo de los cuadrantes, que ya lo vimos también, la clase de ayer. Y ok, bueno, miren, aquí por ejemplo, si sea el ángulo θ el que forma el vector A con el eje X, aquí ya nos está señalando que es un ángulo que parte del eje X, medido en sentido antihorario a partir de ese eje. Obtenga el ángulo θ y la magnitud para un vector que tiene las siguientes componentes. Tenemos valores en X y valores en Y. Nos pide calcular el ángulo. Recuerden que para calcular el ángulo es igual a la tangente inversa, ¿sí? De los puntos, en este caso de los puntos en Y y de los puntos en X. O si estamos hablando de esta notación, entonces estaríamos haciendo referencia que es la tangente inversa de AY entre AX. ¿Vale? Y con eso entonces calculamos a θ, ¿sí? Lo que nos está pidiendo aquí.
La magnitud, ¿cómo la calculamos? Ya vimos que es la magnitud del vector A, que es igual a la magnitud del vector R, que es igual a una A minúscula cursiva o una R minúscula cursiva, que es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de los puntos, en este caso, ax al cuadrado más ay al cuadrado. ¿Se recuerdan, no? O también los valores en x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sale? Con eso calculamos la magnitud. Recuerden que esto denota magnitud. ¿Sí? Aplicar la suma de los cuadrados de esos catetos y la raíz cuadrada de esa suma. ¿Vale? Eso significa la magnitud. ¿Cómo calcular la magnitud de algo? Pues no es más que la suma de los cuadrados de esos catetos y posteriormente calcular o aplicar raíz cuadrada. Con eso se calcula la magnitud, ¿sí? De un vector. ¿Vale? Entonces aquí pues es nada más sustituir, ¿no? ¿Cuánto vale el AX? Colocaríamos aquí 2. Ah, bueno, aquí está, ¿no? Colocaríamos 2 y AY menos 1. Y con eso calculamos teta. ¿Vale? ¿Cómo calculamos la magnitud? La raíz cuadrada de AX, que en este caso 2 al cuadrado más AY al cuadrado. ¿Vale? Bueno, con eso estaríamos entonces. Prácticamente es esa la parte que vendría en el examen, cálculos de magnitud, cálculo de puntos que conforman a mi vector, ¿sí? Aplicando funciones trigonométricas, ¿no? Para X y para Y. ¿Vale? Bueno, toda esta de todas formas los comparto, ¿sí? Porque es lo que vamos a iniciar el jueves, un poquito más profundo con respecto a aplicaciones de los conceptos vectoriales para la solución de este tipo de problemas, ¿sí? Que ya abarcaría el segundo parcial, ¿sí? Esto ya abarcaría el segundo parcial, entonces ya son ejercicios un poquito más detallados y de aplicación específica. Bueno, entonces vamos a guardar esto y vamos a poner esto a PDF, los vectores. Me va a mandar esa presentación y